Red Dead Redemption es una saga que despierta mucha pasión entre sus fans. Rockstar Games creó un mundo tan lleno de detalles y cabos sueltos con los cuales han surgido miles de teorías. Algunas tienen sentido, pero otras carecen de coherencia. Hoy analizaremos una de las más interesantes. Aquella que afirma que John Marston está ciego de un ojo. Hay quienes juran que es cierto, incluso presentando pruebas. Pero, ¿qué tan real es esto? Vamos a examinar cada uno de los argumentos que se usan para defender esta teoría, para finalmente llegar a una conclusión. Me presento, yo soy Javi, y sin más preámbulos, comencemos. Desglosemos esta teoría, ya que tiene varios puntos que la respaldan. Tal es el caso que en verdad hay gente que cree se trata de un dato oficial. Al inicio de Red Dead Redemption 2, Jose y Abigail le piden a Arthur que vaya a buscar a John, ya que llevaba 2 días desaparecido. Arthur acepta a regañadientes y parte junto con Javier en su búsqueda. Finalmente, y después de seguir una serie de pistas, encuentran a John en las montañas, quien está herido tras ser atacado por una manada de lobos, lo que le dejó sus icónicas cicatrices. Y es aquí donde supuestamente se origina la ceguera de John. Los fans se basan en esto porque su ojo tiene sangre, específicamente en la esclerótica, la parte blanca del ojo, y, días después, aparece con vendas que le cubren un ojo. Esto los llevó a concluir que John quedó parcialmente ciego de ese ojo. Pero, aquí hay un problema. Lo siento por quienes defienden esta teoría, pero este dato se desmiente fácilmente. Si bien su ojo izquierdo no tenía una apariencia normal, el ojo vendado es el derecho. Dudo que Rockstar haya pasado esto por alto. Hablamos literalmente del juego definitivo en cuanto a atención al detalle se refiere. Incluso investigando los síntomas de una abrasión corneal, te das cuenta que John no muestra ningún síntoma, más que el derrame en el ojo. Una herida en el ojo duele mucho y si fuera el caso, tendría su ojo cerrado. Si observamos bien, el verdadero propósito de la venda es tapar las cicatrices de John, ya que estaban tan abiertas, que requirieron suturas, podrían infectarse. Insisto, no se ve una herida como tal en el ojo, es un derrame, y un derrame en el ojo no es razón suficiente para quedar ciego, suele ser inofensivo y no afecta la vista. Otra cosa más, John muestra más molestias en las piernas que en el ojo. Nunca se queja del ojo. ¡Ay, careful, idiotas! It's his leg. Tanto John como los demás personajes parecen estar más al pendiente o conscientes de sus cicatrices, que de otra cosa. How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. El siguiente dato es que John cierra un ojo al disparar o apuntar. Pero aquí hay algo que muchos no notan o no quieren reconocer. John solo cierra un ojo cuando usa armas a 2 manos, como rifles, escopetas o el arco. En cambio, cuando usa revólveres o pistolas, mantiene ambos ojos abiertos. De hecho, sus ojos están más abiertos que los de Arthur, quien entrecierra ambos sin importar el arma que use. Y eso no significa que Arthur sea más torpe o inexperto que John, simplemente tienen estilos distintos. Incluso en Red Dead Redemption 1, cuando John es más experimentado y está en su mejor momento, sigue cerrando un ojo al usar armas largas. Pero en otras ocasiones mantiene ambos ojos abiertos. Esto nos confirma que, no es que John sea más inexperto o que no pueda, simplemente es su estilo mantener un ojo cerrado. O me dirás que Jack es mejor que John y Arthur, porque sin ser forajido y siendo su primera vez usando un arma, dispara con ambos ojos abiertos, incluso más abiertos que los de Arthur. Por lo que este argumento se cae por sí solo. Si bien se recomienda disparar con ambos ojos abiertos, es comprensible que con un arma larga, diseñada para combates a distancia y que se dispara a cobertura, muchos tiradores cierren un ojo para enfocarse mejor. Mientras que con un revólver o pistola, usados para acción rápida y distancias cortas, es más común mantener ambos ojos abiertos. Incluso en la vida real, hay veteranos y tiradores profesionales que disparan armas largas usando solo un ojo, y aunque algunos no lo cierran del todo, su puntería y concentración siguen dependiendo mayormente de un solo ojo. Aquí parece que acabamos con 2 pájaros de un tiro. Queda desmentido que John cierra un ojo tanto por tener un ojo ciego, que por inexperiencia. Aclaro, John sí es más inexperto que Arthur, al menos en Red Dead 2, pero el que John cierra un ojo al disparar, no es por inexperiencia o porque no pueda, sino porque es su estilo.
Este dato no es tan pretencioso como el anterior, es más simple. Muchos consideran el atuendo de Adley Assassin como una prueba de que John está ciego de un ojo. Pero en la descripción del atuendo no hay nada que haga referencia a eso. Jack también puede usar este atuendo con el parche incluido, y eso no significa que esté ciego. Además, como hemos visto, no existe indicio que confirme que John es ciego, por esa misma razón no hay por qué darle importancia al parche o usarlo como una supuesta prueba de su ceguera. Yo considero que el parche del outfit es para John lo que hoy en día son las gafas de tiro olímpico. Y no es que los tiradores sean ciegos, ¿verdad? Simplemente es un ítem que funciona para su concentración y una mejor visión. En caso de John, posiblemente sea el mismo caso, o quizás solo es meramente estético para el outfit. Realmente no hay mucho que decir de este dato, no tiene fundamentos sólidos. Por lo que, para sorpresa de nadie, este dato, como los anteriores, es falso. Nos vamos a un Dead Nightmare, porque aquí ocurre una escena bastante curiosa. Seth. Seth, you okay? What's going on? Oh, hey there, John. Fancy a game of cards? Not right this minute. You remember Moses, John? He's He's a darn sight more loyal now than he was before. Come here, boy. Come on. Como vemos, John en un inicio no se da cuenta de que Moses es un zombie. Para los creyentes de esta teoría, esto supuestamente prueba que John no lo ve porque está ciego de un ojo. Pero no, esto es falso. Esta escena es claramente un momento cómico. John no se percata de que Moses es un zombie porque ve a Seth actuando con total normalidad, muy tranquilo jugando cartas. Como si nada estuviera pasando, cuando el mundo está en pleno apocalipsis. Además, John está algo alejado al principio y más concentrado en su entorno. Pendiente por si se aproxima un enemigo. No es hasta que Seth menciona a Moses que John lo mira bien y se da cuenta de lo que está pasando. John está listo para dispararle, pero Seth le pide que no lo haga. Pero volviendo al tema, John no ignora a Moses porque no lo vea, simplemente no nota su condición al principio porque está más pendiente de su entorno y confiado por la actitud de Seth. Por lo que sí, esto tampoco prueba que John esté ciego. Es solo una escena cómica que algunos sacan de contexto. Seth es un personaje bizarro, pero al mismo tiempo, gracioso y carismático. Esta escena es solo un reflejo de la persona con la que John está interactuando, que es Seth. Volvemos al Red Dead 1. Y perdón por romper con el orden que llevaba, pero decidí dejar esto para el final porque es, sin duda, el dato más interesante y fuerte de esta teoría, o al menos lo sería si ignoramos todo lo que hemos analizado en este video. Curiosamente, también se trata de uno de los datos menos conocidos, ya que solo puedes dar con este diálogo de manera aleatoria durante el gameplay. Pero bueno, tú tendrás tu opinión. Veamos qué dice el diálogo. Where's Bonnie? I thought we had it. I got my eye back. Escuchaste bien. John dijo que recuperó su ojo. Para muchos, esta es la prueba definitiva de que quedó ciego de un ojo, ya que el mismo John lo confirma entre comillas. Pero a estas alturas del video, creo que ya tienes claro que no hay fundamentos ni hechos que respalden esta teoría, más allá de esa simple frase. Y bueno, después de haber desmentido todos los puntos anteriores, es bastante obvio que este diálogo es solo una metáfora. Recordemos que Red Dead Redemption es la historia de un forajido retirado. John llevaba años fuera de la acción desde que acabó con Micah y su banda. Además, sabemos que John tiene un humor bastante sarcástico. Lo que realmente quiere decir con esa frase es que ha recuperado su puntería. Ya que estando fuera de acción, su habilidad se ha oxidado por así decirlo. Es una frase muy curiosa e interesante, de hecho fue la que me hizo dudar del que la teoría fuera cierta y fue junto a las especulaciones de los fans, por lo cual investigué sobre el tema.
Y fue en la misma investigación donde descubrí que cada sustento de la teoría estaba erróneo. Entonces, sin ningún respaldo sólido, esta teoría ha perdido su credibilidad. Ningún personaje parece estar consciente, comentar o hablar sobre la supuesta ceguera de John, ni siquiera el mismo John, y si fuera el caso, se habría comentado en algún momento de los juegos, o en alguna cinemática o en alguno de los campamentos de Red Dead 2, pero no es el caso. Se llega a hablar de las cicatrices de John, pero nunca de su supuesta ceguera. Por lo que este dato también queda desmentido, no es más que una frase en sentido figurado. Una metáfora. Y bueno gente, como conclusión vimos que esta teoría, al igual que muchas otras, no tiene el sustento necesario para ser tomada en serio. Y que por supuesto es falsa. Es divertido hacer teorías sobre algunos cabos sueltos, e incluso admito que algunas teorías son interesantes. Pero eso no significa que haya que creer cualquier tontería que uno se encuentra en internet. No digo que esta teoría en particular lo sea, la verdad estaba muy bien fundamentada, hasta que uno escarba y se adentra. Solo así te das cuenta de que es real y que no. Volviendo a la teoría, queda demostrado que no hay datos fuertes que la respalden. Y aunque entiendo que cada mente es un mundo, sentí que tenía que hablar de este tema de manera muy urgente porque demasiados fans piensan que esto es un dato canónico, cuando en realidad ni siquiera es real. Y no está bien tratar las especulaciones como si fueran datos oficiales. Lo único que logran con esas cosas es crear desinformación. En especial a los que son nuevos fans. Solo mira a los que piensan que John cierra un ojo por inexperiencia, casi todo el mundo lo cree, ni siquiera en habla inglesa han tocado el tema y en verdad me impresiona cómo no se dan cuenta. Las teorías siempre deben tomarse con pinzas, con escepticismo y, sobre todo, con sentido común. Recuerda siempre investigar con fuentes oficiales, por más buena que sea una wiki hecha por fans, suelen cometer errores o malinterpretar las cosas. Por eso siempre es importante solo hacer caso a lo que vemos en los videojuegos, manuales o libros oficiales de la respectiva saga. Además de que investigaras de la mejor manera, jugando los videojuegos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te gustó mi trabajo, puedes dejar tu like y comentar. Significaría mucho para mí ya que así me daré cuenta que mi trabajo es valorado o vale la pena seguir con esto. También si no estás de acuerdo, siéntete libre de dar tu opinión o qué otro tema o teoría te gustaría abordar. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete. Este es solo el comienzo de muchos vídeos sobre Red Dead o algún otro videojuego. Ya que al igual que a ustedes, son temas que me apasionan y me interesan. Sin más que decir colegas, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.